Cuestión de honor, cuando la justicia, la lealtad y el poder chocan de frente. Cinéfilos, prepárense para una experiencia que les tendrá al borde del asiento. Hoy viajamos a 1992 para sumergirnos en el intenso y fascinante mundo judicial de Cuestión de honor, conocida también como A Few Good Men, en inglés, o Algunos hombres buenos, en España. Dirigida magistralmente por Rob Reiner y con un guión brillante de Aaron Sorkin, esta película es un monumento al suspense, el drama y la exploración de la naturaleza humana cuando está bajo presión. Nuestra historia se desarrolla en la atmósfera tensa de la base naval de Guantánamo, en Cuba. Dos marines estadounidenses son acusados de asesinar a un compañero. Al joven abogado militar Daniel Coffey, Tom Cruise, les ha asignado el caso. A Coffey lo impulsa el ego, pero su poca experiencia en juicios despierta serias dudas sobre su capacidad de asumir esta responsabilidad. A su lado estarán la teniente comandante Joanne Galloway, Demi Moore, una abogada brillante y dedicada, y el teniente Sam Weinberg, Kevin Paala. Conforme la investigación avanza, Coffey y su equipo empiezan a percibir que hay algo más que un simple crimen pasional. El juicio se transforma en una batalla ideológica donde la disciplina, la lealtad a la patria, y la obediencia ciega se ponen en tela de juicio. Coffey, acostumbrado a la comodidad de los acuerdos extrajudiciales, se ve obligado a confrontar la rigidez de un sistema militar que parece funcionar a su propio ritmo. Pero el elemento decisivo en Cuestión de honor es sin duda su elenco. El monumental Jack Nicholson encarna al coronel Nathan R. Jessup, comandante de la base. Arrogante, orgulloso y convencido, Jessup representa el viejo orden y la convicción de que la verdad, a veces, es un obstáculo para la defensa de la nación. La icónica escena donde Coffey lo examina en el tribunal, culminando con la inolvidable frase, "Quiero la verdad", y la explosiva reacción de Jessup, "No puedes enfrentar la verdad", se ha grabado a fuego en la memoria cinematográfica. El desarrollo de los personajes es uno de los puntos fuertes de Cuestión de honor. Tom Cruise, en uno de sus roles más maduros, ofrece una interpretación conmovedora de un abogado que empieza con arrogancia y termina defendiendo sus ideales con fiereza. Junto a él, Demi Moore exuda inteligencia y firmeza como Galloway, y Kevin Paala que agrega un toque de nerviosismo y humanidad a su abogado inexperto. Otro gran pilar de la película es la forma en la que se retrata la dinámica del tribunal. Con diálogos electrizantes y giros inesperados, cada escena respira urgencia y nos mantiene aferrados a la pantalla. La tensión en la sala es palpable, como pólvora a punto de estallar. Mientras Coffey busca respuestas, destapa una maraña de secretos, lealtades mal dirigidas y un estricto código de honor que esconde más de lo que revela. Cuestión de honor es una película que nos hace reflexionar. ¿Hasta dónde podemos llegar por seguir órdenes? Cuando la obediencia se vuelve complicidad. ¿Cuál es el precio del honor y la justicia verdadera? Estos dilemas morales cobran relevancia particular en un contexto militar donde la cadena de mando se asume como inmaculada y la verdad debe sacrificarse por un bien mayor. Esta película, que nos regala actuaciones memorables, una dirección impecable, y una historia que nos empuja a tomar partido, recibió nominaciones a los premios Oscar en importantes categorías. Y, como todo gran clásico, se ha consagrado como una obra de referencia indispensable en el género de dramas legales. Amantes del séptimo arte, si aún no han experimentado la intensidad de Cuestión de honor, es momento de dejarse envolver por la elocuencia de sus diálogos, la lucha entre idealismo y poder, y las actuaciones que los llevarán hasta el límite. Están preparados para enfrentarse a la verdad. Y, si esta exploración de Cuestión de honor los ha dejado con ganas de más, no olviden suscribirse a nuestro canal para descubrir otras joyas del cine.